con algunas cuestiones a partir de la pregunta de cómo sabemos si nuestros estudiantes están aprendiendo, incluyendo a lo largo de la presentación preguntas que me hicieron llegar algunos de los docentes que seguramente están allí participando, y por supuesto vamos a dejar un espacio para dialogar después con otras preguntas antes de que terminemos. La pregunta a la que me convocaron para poder abordarla, ¿cómo sabemos que nuestros estudiantes están aprendiendo?, en realidad tiene una segunda pregunta incluida, es no solamente cómo sabemos si están aprendiendo, sino qué están aprendiendo, ¿no? Y esta es una preocupación que nosotros tenemos hoy a partir del aislamiento, ¿no? Y que no los tenemos al lado, y entonces nos inquieta saber qué y cómo están aprendiendo. Para poder abordar esta pregunta, hay algunas cuestiones que me pregunto antes para poder definir entonces cómo saber si están aprendiendo. La primera es si nosotros ubicamos al estudiante en un concepto o en una mirada de estudiante protagonista, que no es exactamente un estudiante activo o que participa. El estudiante protagonista nosotros lo reconocemos en un sujeto, por supuesto, en un contexto portador de una trayectoria escolar particular. Lo reconocemos con una variedad de intereses. Lo reconocemos también como alguien que hoy está habituado a manejarse con lenguajes multimediales por fuera de la escuela y aprendiendo muchas cosas por fuera, digamos, de la escuela, hablando genéricamente de la escuela, ¿no? Y entonces pienso en este estudiante protagonista para después poder pensar cómo encuentro evidencias de aprendizaje de este estudiante protagonista. También me pregunto qué cosas reconocemos en el aprendizaje para poder justamente tomar evidencias de qué es lo que ellos están aprendiendo. Y algunas cuestiones, digo, en mucho más profundo, o podríamos estar hablando solamente de esto, pero por eso comparto algunas ideas, ¿no? Nosotros reconocemos el aprendizaje de las preguntas que los estudiantes se formulan, de las experiencias por las que ellos transitan, del sentido que le otorgan a las experiencias que nosotros les proponemos, a las tareas que les proponemos, obviamente de las interacciones con otros, de sus modos de intervenir en el entorno, en el contexto, y también de hacer visible su aprendizaje, ¿sí? Del modo que pueden los estudiantes reconocer no solamente qué están aprendiendo, sino cómo lo están aprendiendo. Entonces, yo comparto un ejercicio que nosotros hacemos con mi equipo docente para poder definir el campo de la evaluación. Primero nos preguntamos cómo nos damos cuenta si nuestros estudiantes están aprendiendo ahora que no los tenemos al lado. Obviamente, esta misma pregunta lo podríamos hacer con los estudiantes al lado nuestro, pero hoy el desafío es cómo nos podemos dar cuenta cuando están lejos, cuando algunos docentes me preguntan, bueno, yo no estoy segura si el trabajo lo hizo el alumno o se lo hizo alguien, no estoy segura de cómo está entendiendo o si está entendiendo. Entonces, para mí hacer este ejercicio, y es una invitación que hago a los equipos docentes, esto no es para ser individual, cómo nos damos cuenta cuando un estudiante nuestro aprende. Y lo podemos hacer por áreas disciplinares, lo podemos hacer por niveles, si hablamos de la escuela primaria. Entonces yo les comparto aquí las respuestas que nosotros encontramos con mi equipo docente, que nos damos cuenta si un estudiante aprende cuando, por ejemplo, puede explicar algo con sus propias palabras, cuando puede dar un ejemplo, cuando puede formular preguntas, de esas preguntas que le dan sentido a darnos cuenta que comprendió, cuando puede establecer relaciones, por ejemplo, entre un concepto y otro, entre una imagen y un concepto, entre algo que vio en un video
y un contenido conceptual que estamos enseñando y que están aprendiendo, cuando puede enseñarle a otros, y esta es una, diría, de las mejores maneras de darnos cuenta si alguien aprendió, cuando se lo puede enseñar a otro, cuando puede tutorear, por ejemplo, un alumno de 5º año tutorear a alguien de 1º para explicarle algo de matemática o de ciencias sociales o de lo que fuera, cuando puede resolver un problema, cuando puede hacer un análisis crítico no solamente de un texto, de la realidad, de la lectura de una noticia del diario, de un video que puede mirar, de una imagen, ¿no? Cuando puede crear o experimentar algo, cuando puede transferir, o sea, usar en distintos contextos algo que aprende, cuando puede conectar lo que está aprendiendo con el mundo real, con el contexto que lo rodea, es decir, cuando puede entender y darle sentido, por ejemplo, a por qué sería desafiante aprender sobre el cambio climático, o sea, qué tiene que ver eso del cambio climático con lo que yo estoy viviendo aquí en mi lugar donde vivo, en mi comunidad, digamos. Y también nos damos cuenta si aprende cuando puede pensar y hacer visible su aprendizaje, cuando nos puede contar cómo llegó a resolver ese problema, qué obstáculos encontró, qué no pudo resolver, qué hizo cuando no lo pudo resolver, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar un poquitito de aquí en adelante. Entonces, había una de las preguntas que tenía que ver acerca de, bueno, qué es lo que qué está sucediendo ahora, o qué es lo que aprendimos ahora, o qué valdría la pena recuperar, porque nosotros podemos mirar qué es lo que hicimos hasta ahora y reconocer, identificar qué hicimos nosotros los docentes, qué pasó con las propuestas que hicimos, qué funcionó y qué creemos que no funcionó, y empezar a bosquejar, a diseñar lo que viene, ¿no? Y en ese sentido me parece estar atenta a 3 cuestiones fundamentales. Primero, cómo recuperar el impacto emocional que esta situación crítica nos trajo a todos, no solamente a los estudiantes, con lo cual este es un ejercicio de recuperación para los estudiantes, pero también para los equipos docentes y directivos. Recuperar las estrategias de aprendizaje que cada uno de los estudiantes que está aislado, que está, digamos, solo en su casa, puso en juego para aprender, y obviamente recuperar los aprendizajes logrados. Por supuesto, cuando digo recuperar lo emocional, también me refiero a los vínculos, ¿no? Porque en algunos casos hubo estudiantes que no pudieron ni vincularse inicialmente con sus docentes porque no tuvieron días presenciales, ¿no? Entonces, en algunos casos es construir un vínculo, en otros casos es fortalecer el vínculo, y entonces estas recuperaciones, como ustedes verán, los aprendizajes logrados no ocupan el primer lugar, y no porque no querramos o no sea importante saber que aprendieron, pero nos parece muy relevante la conexión, los vínculos, los lazos, los aspectos emocionales del impacto de toda esta situación vivida, las estrategias de aprendizaje, porque nosotros, creo yo y pienso que tenemos una deuda con los estudiantes en términos de desarrollar su autonomía como aprendices, como estudiantes, y un poco la pandemia los puso de un día para otro, ¿no? A tener que resolver, más allá del acompañamiento, ¿no? Autónomamente una cantidad de situaciones, de tareas, y entonces nos importa mucho recuperar cómo lo hicieron, qué recorrido, cómo aprendieron, con algunas herramientas que también les voy a compartir, porque simplemente no es recuperar a través de relatar cómo lo aprendí, sino tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a hacer una recuperación, a sistematizarla y a aprender muchísimo de cómo resolvieron una cantidad de cosas nuestros estudiantes. También quiero recuperar Philippe Mérieux, en uno de sus tantos maravillosos textos, plantea que la motivación, el esfuerzo y la autonomía no son requisitos previos al aprendizaje.
Eso significa, digamos, es un mensaje para nosotros, los maestros, las maestras, en términos de pensar. Muchas veces nosotros decimos, nuestros estudiantes no están motivados o se esfuerzan poco, y en realidad Merie plantea que esa es parte de nuestra tarea, cómo lograr motivar a los estudiantes, cómo otorgarle sentido a el esfuerzo, ¿no? ¿Y qué significa esfuerzo? Esfuerzo, que es leer muchas veces un texto, ¿eso es esfuerzo? ¿Cómo sabemos, cómo les ofrecemos a los estudiantes algunas pistas acerca de este esfuerzo? Y obviamente acerca de la autonomía. Digo todo esto otra vez porque no podemos hablar de la evaluación si no hablamos de cómo enseñamos y cómo los estudiantes aprenden, ¿no? O sea, no hay manera de separar o de disociar esto. Entonces, siguiendo un poco esto que plantea Merie, pensaba que para poder pensar en cómo evaluamos, les decía que nos importa saber cómo estamos enseñando, y una de las preocupaciones que tenemos es que lo estamos haciendo a distancia, tenemos niños o adolescentes que no se conectan o que tienen dificultades para conectarse, tenemos los que no quieren conectarse aunque pueden, tenemos los que no pueden porque no tienen conectividad, tenemos los que no pueden porque no tienen dispositivos, tenemos los que no pueden porque no tienen familia que acompañen o ayuden por distintas razones, con lo cual tenemos mucha más diversidad de trayectorias en estos momentos que las que ya teníamos antes de la pandemia. Entonces nos preguntamos siempre cómo desafiar, o sea, cómo presentar desafíos para lograr, por lo menos intentar proponernos, conectar a todos los estudiantes con la enseñanza, justamente para poder después saber qué evaluar. Entonces, pensando en estos desafíos, pensaba cómo caracterizamos estos desafíos, que el desafío puede ser una pregunta potente, un caso, un proyecto, un problema. Después les voy a mostrar algunos ejemplos de estas preguntas, digamos, desafiantes, pero entonces pensamos que estos desafíos tienen que ser reales, o sea, conectados con la realidad, cercanos a los intereses de los estudiantes, y esto significa variedad de posibilidades, porque estamos trabajando con heterogeneidad de estudiantes, y entonces cómo logramos con nuestras propuestas tratar de conectar a la mayor cantidad de estudiantes. Y eso no lo vamos a lograr si nuestras propuestas son únicas, con una única tarea para resolver, con un único camino para abordarlo. Desafíos abiertos, quiere decir algo así como que no sé la respuesta. Por ejemplo, si yo preguntara como desafío si se puede acabar el agua del planeta, es una pregunta abierta, es un desafío abierto. No tengo una respuesta correcta que diga sí se va a acabar en el 2048. ¿Se entiende? Entonces, eso desafía búsquedas, ¿no? Que sea provocativo, no es lo mismo decir preguntar si se puede acabar el agua del planeta, que decir, nuestra clase de hoy va a ser acerca de los estados del agua. ¿Eh? Entonces, no es porque no sea importante saber los estados del agua, pero una cosa es dar una clase expositiva sobre los estados del agua y otra cosa es provocar con una pregunta que desafíe a los estudiantes y que obviamente en algún momento de ese trabajo, de ese intercambio, de ese desafío, trabajaremos sobre los estados del agua si es oportuno hacerlo y lo consideramos importante. Desafíos que aborden grandes ideas, no detalles, no datos, eso hoy lo podemos encontrar en cualquier búsqueda que hacemos en Internet. Desafíos que podamos relacionar con valores de solidaridad, por ejemplo, valores de respeto, valores de cuidado al otro que piensa diferente a como yo pienso, abordable desde distintas disciplinas, si fuera posible, aunque no sean proyectos interdisciplinarios, simplemente a veces puede ser esta misma pregunta, si se puede acabar el agua del planeta, pedirle una contribución sobre esa pregunta a profesores de distintas áreas que en su hora de clase por ahí contribuyan con algún concepto que profundice la pregunta, digamos,
no necesito, digo, que sea necesariamente interdisciplinario. Desafíos que sean consistentes con las capacidades que queremos desarrollar en nuestros estudiantes y los contenidos, los saberes. Con narrativa, digo, con alguna historia. No es lo mismo decir, buen día, vamos a hablar de algo, que entrar con una historia que puede venir a través de un video, que puede venir a través de un recorte de un diario, de una noticia, con rigor científico, o sea, no perdemos rigurosidad en lo académico, con un propósito que sea sustancial, y por eso tantas veces nos preguntamos en estos meses qué recorte de contenido hacer, porque sabemos que todo lo que teníamos planificado no lo podíamos enseñar. Entonces, ¿cómo buscamos eso que es sustancial, eso que tiene sentido, trabajarlo con los estudiantes, así como hay otras cosas que tienen menos sentido hoy con las preocupaciones que tenemos en el mundo en que estamos viviendo, y obviamente que sea para compartir, o sea, en la medida de lo posible, que sean desafíos que no los tenga que resolver yo sola, sino que pueda trabajarlo con otros. Entonces, les quiero compartir algunos ejemplos de desafíos reales, digo reales porque acá inclusive en algunos casos están los nombres de quienes pensaron en estos desafíos. Fíjense la pregunta, ¿dónde guardan los pueblos sus secretos? ¿No? Este es un proyecto precioso que se llevó a cabo en la ciudad de Tucumán, con escuelas secundarias de gestión pública, en un proyecto en el que UNICEF está trabajando. La docente que lo generó se llama Nora Solari, y fíjense que cuando yo planteo esta pregunta podríamos hacer un primer ejercicio de qué áreas disciplinares ustedes piensan que están incluidas en esta pregunta, y hacer una especie de torbellino de ideas con nuestros estudiantes de qué se tratará este proyecto, ¿no? Desafiando la curiosidad, la motivación, como planteaba antes Merie. Un segundo, ojos que no ven, contaminación que no se siente. Es un proyecto que diseñó María Joselevich en el área de ciencias naturales, también en la provincia de Tucumán. Después tomar una idea de uno de los últimos libros de Perkins, que se llama Educar en un mundo cambiante, donde él trae una pregunta. Todo el libro él se preocupa por discutir qué vale la pena enseñar. Y es un libro que escribió antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual esta no es una pregunta que nos hacemos hoy, pero... Y él tiene allí una pregunta que a mí me parece maravillosa. Dice, trabajemos con los alumnos, por ejemplo, con la pregunta, ¿cómo funcionan las cosas? Y fíjense, si yo eligiera en mi área disciplinar o en un conjunto de materias, 3 opciones que les doy a los alumnos: cómo funciona un avión, cómo funciona un barco, cómo funciona una computadora, lo que yo quiera, ¿no? Con esa pregunta desafiante, porque la respuesta a cómo funciona, supónganse, un avión, ya puedo hacer una lista de todos los contenidos de tantas disciplinas que podrían contribuir, y les digo a los estudiantes, miren, tienen 2 semanas donde vamos a trabajar durante todas las 2 semanas sobre esta pregunta, con aportes de distintas disciplinas, y dentro de 2 semanas ustedes pueden elegir cómo van a presentar lo que encontraron acerca de cómo funciona X cosa, y lo pueden hacer con un video, lo pueden hacer con un audio, lo pueden hacer con un póster, y ahí me estoy metiendo en la evaluación, porque estoy definiendo un modo de evaluar que no es una prueba escrita donde me contesten 5 preguntas acerca de cómo funciona un avión. Estoy pidiendo que comuniquen lo que aprendieron, lo que encontraron, lo que saben, lo que comprendieron acerca de cómo funciona un avión, y estoy ofreciéndoles que lo hagan eligiendo distintos recursos, ¿no? Y ahí estoy otra vez incluyendo la heterogeneidad de los estudiantes. A mí me daría lo mismo que lo presenten en un audio, en un póster, en la medida que están claros los criterios de evaluación, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, en la medida que los estudiantes conocen esos criterios, en la medida que esté claro que lo que quiero evaluar no es si el video es lindo o es feo, sino si a través del video el estudiante comunica lo que comprendió acerca de cómo funciona algo.
Bueno, después tienen otros ejemplos, ¿por qué lloran los ojos? ¿No? Y es un proyecto que uno podría decir, bueno, podría ser de ciencias naturales, pero también podría ser de lengua y literatura, también podría ser de psicología y de filosofía, ¿no? Fíjense cómo este es un poco el espíritu de la idea de los desafíos. ¿Tendrán conciencia los robots en el futuro? Podríamos agregar, ¿tendrán sentimientos? ¿No? Podríamos sumar. Y el último, la sangre, un delivery del cuerpo. Bueno, esta idea de el aparato, ¿no? Cómo corre la sangre a través del cuerpo, y uno podría equipararlo a la idea del delivery, ¿no? Por todo el cuerpo recorriendo. Bueno, como verán, son ejemplos nada más para ilustrar esta idea de los desafíos de la enseñanza y obviamente también de la evaluación. Entonces, hablamos de que los estudiantes sienten un compromiso distinto con el propósito cuando pueden tomar decisiones en términos de elegir, ¿no? Sabemos que nosotros también como adultos aprendemos mejor cuando tenemos opciones, que cuando hay una única opción y todos tenemos que hacer obligatoriamente lo mismo. También, y aquí vuelvo también a Mérier, cuando él plantea cómo hacer trabajar juntos a los diferentes, ¿no? Porque nosotros decimos que somos todos diferentes, que no hay dos estudiantes iguales, pero fíjense que cuando les proponemos a los estudiantes, por ejemplo, que se agrupan con sus amigos, siempre, si les damos esa opción. Pero el desafío de la escuela es hacerlos trabajar con los que piensan diferente y tratar de construir algo conjunto desde las diferencias. Y eso es una tarea más compleja. Y eso es una responsabilidad que entiendo que tiene la escolaridad, no digo la escuela en todos sus niveles, preparando ciudadanos que sean capaces de vivir en democracia, pensando diferente, pero pudiendo dialogar con pensamientos diferentes, pudiendo construir a partir de tener ideas diferentes. Hablamos también de cómo generar estos lazos, estos vínculos de confianza, de colaboración que favorecen aprendizajes. Y entonces entramos más de lleno en el campo de la evaluación, entendiendo y definiendo la evaluación como una oportunidad, sacándola del lugar de la evaluación como algo horrible, como algo de angustia, de que cuando uno dice evaluación nadie sonríe, ¿no? Casi todo lo contrario, y pensarlo como una oportunidad. Y vieron que la pandemia nos dio esa oportunidad porque apareció la idea de trabajar con el concepto de evaluación formativa en este periodo, de no poner calificaciones, pero sí estar evaluando. Entonces nos parece que hay una oportunidad para empezar un camino de la evaluación como una oportunidad para que el estudiante muestre lo que sabe, muestre lo que aprendió, haga visibles esos logros, reconozca cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, las estrategias que a él le funcionan mejor y que son distintas a las que me funcionan mejor a mí y a otro compañero. Para eso necesitamos criterios públicos y compartidos, necesitamos que la evaluación deje de ser oculta, que esos criterios de evaluación sean transparentes, sean públicos no solo para los estudiantes y los maestros y los profesores, sino para toda la comunidad educativa. Es un derecho del estudiante conocer con qué criterios, con qué ojos vamos a mirar sus producciones, sus desempeños, y si pudiera, como horizonte, algún día llegar a construir los criterios junto con los estudiantes, que es un ejercicio fantástico, trabajoso, pero uno podría proponérselo como horizonte. No digo que ese es el principio, pero sí es un horizonte posible, porque esto también le da al estudiante autonomía, porque el estudiante de ese modo se apropia de los criterios de evaluación. Además de esta idea, digamos, de cómo se apropia de estos criterios, nosotros pensamos que hay que desarrollar estas habilidades llamadas metacognitivas, que son del aprender a aprender,
que mucho tienen que ver también con la autoevaluación y mucho tienen que ver con la capacidad de aprender a pensar. Aquí solamente les comparto algunos ejemplos de algunas habilidades de pensamiento que quienes trabajan en esta línea de comprensión profunda, de la evaluación formativa y demás, y solo a modo de ejemplo, plantean que estas son capacidades interesantes que hay que desarrollar, ¿no? En términos de cómo aprender a pensar, fíjense, generar explicaciones e interpretaciones, razonar con evidencias, establecer conexiones, considerar distintos puntos de vista y perspectiva. Bueno, la lista es más larga, pero solo a modo de entender en qué estamos pensando cuando decimos que hay que desarrollar este aprender a aprender. Fíjense, mirar desde distintas perspectivas esta imagen maravillosa, ¿no? De estos dos pintores que están pintando los dos el mismo huevo. Y fíjense cómo cada uno interpreta diferente, ¿no? Y pinta cosas diferentes. Tenemos a Dalí, a Picasso, y uno podría hacer un ejercicio maravilloso de rutinas de pensamiento acerca de cómo aprender de manera, en este caso, cómo aprender a mirar desde distintas perspectivas, por qué, en qué contexto, quién, cómo, etcétera, solo a modo de ilustrar con un ejemplo. Acá tienen otro ejemplo de una rutina de pensamiento: observo, conecto, pregunto, ¿no? Son todas herramientas que nos ayudan a desarrollar este aprender a aprender. Y en este también aprender a aprender, y les decía cómo desarrollamos habilidades de autoevaluación que forman parte de la evaluación formativa. Aquí hay un ejemplo de un recurso que por ahí ya lo vieron, pero a mí me parece siempre interesante compartirlo, lo que se llama la escalera de metacognición, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿En qué otras perspectivas? ¿En qué otros campos? En la vida cotidiana, como un ejercicio de ir dándole autonomía al estudiante para reconocerse a sí mismo como estudiante. Otros ejemplos de instrumentos de autoevaluación. Bueno, frente a una propuesta de tarea que les damos, que él pueda definir de esta lista de dificultades con cuáles se encontró, comprender las explicaciones del docente, explicar mis ideas por escrito, comprender los textos, en fin, para que marque, es sencillo, marca con una cruz. Nosotros podemos recibir estos cuestionarios y en función de las respuestas, por ejemplo, orientar nuestra próxima enseñanza a todo el grupo o dividir el grupo. Bueno, una cosa es quien no pudo resolver la tarea porque no pudo explicar sus ideas por escrito, diferente a quien le tiene dificultad para manejar el vocabulario nuevo. Y entonces otra vez ahí aparece la idea de heterogeneidad y propuestas nuestras que pueden diversificarse a partir de recibir estos cuestionarios de autoevaluación. Aquí tienen otro, bueno, con preguntas, entiendo las tareas que hacer si entiendo las tareas que tengo que hacer en esta actividad, supónganse que yo contesto que sí o que no. Si contesto que no, el docente podría escribirme acá un comentario, con una sugerencia de cómo podría hacerlo. Aquí tienen otro ejemplo, pienso cómo aprendo. Entonces aquí están, en este caso es un ejemplo de escuela secundaria, tengo las materias aquí y aquí tengo algo que yo escribí, pero que podría, por supuesto, cambiar los encabezados. Acá dice quiero mejorar en, necesito ayuda en, mis dificultades para completar la tarea, pero obviamente yo podría poner otras frases de las que quiero que mis estudiantes respondan. Aquí otra parecida, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me di cuenta que aprendí? Y si se lo puedo explicar a un compañero, ¿no? Puede ser explicárselo en forma oral, con un tutorial, con un gráfico, ¿no? Son todos ejemplos de instrumentos de autoevaluación que forman parte de la evaluación formativa. Para los más chicos, el uso del semáforo, ¿no? Todavía no lo entiendo, creo que lo entiendo, pero no lo puedo explicar. Lo entiendo y se lo puedo explicar a un compañero.
El último campo que quiero compartir con ustedes es el de la retroalimentación, que dentro del campo de la evaluación formativa forma parte, diría, la parte más importante de la evaluación formativa está aquí en la retroalimentación, entendiendo que la retroalimentación formativa debería impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y acá simplemente 3 ejemplos de retroalimentación: valorar y celebrar avances y logros. O sea, valorar es identificar algo que el estudiante está haciendo bien, y esa valoración tiene que ser bien específica. Fíjense, aquí tienen un ejemplo: de nada sirve decirle solamente estás trabajando muy bien. Está bien decírselo, pero no alcanza para que el estudiante aprenda de esa devolución qué es lo que está haciendo bien, ¿no? Ofrecer sugerencias, otra vez sugerencias bien específicas, bien puntuales. De nada sirve decirle a un estudiante te sugiero que escribas mejor, porque no sabría qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces estamos pensando en sugerencias bien específicas, y también en ofrecer andamiaje, ¿no? Andamiaje sería, si quieren, un paso más de la sugerencia, porque en el andamiaje yo muestro cómo lo hago yo, después le pido que lo haga él, después conversamos y dialogamos acerca de eso, o le muestro un ejemplo de un compañero, donde la idea del andamiaje, como su nombre lo indica, es un andamio que ayuda a sostener al estudiante, de tal modo que en algún momento pueda soltar ese andamiaje, ¿no? Últimas 2 herramientas que les muestro y abrimos a conversación. Uno es un protocolo que se llama SER. Esto está pensado para los estudiantes que tienen, para los docentes, perdón, que tienen muchos estudiantes. La S de seguir haciendo algo que está bien. La E de empezar a hacer algo que no está haciendo y que sería bueno que haga. Y la R de revisar algo que está haciendo y que habría que modificarlo. Esto es un protocolo puntual, tiene 3 pasos, lo puedo hacer por audio, lo puedo hacer por video, lo puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer por chat, no necesariamente tengo que escribirlo. Y la última, que son las rúbricas, que son otros instrumentos de evaluación que estamos utilizando, donde, como podrán ver, la rúbrica tiene arriba los objetivos para que el estudiante sepa qué es lo que tiene que lograr. Aquí hay una capacidad, un ejemplo, la capacidad para planificar una investigación en ciencias naturales o en ciencias sociales, y aquí hay lo que se llaman descriptores, que funcionan como una especie de mapa de ruta para que el estudiante aprenda también a autoevaluarse. Si el estudiante tiene este instrumento y yo también lo tengo, el estudiante debería ir aprendiendo a mirar su propia producción a la luz de esta guía, de alguna manera, con criterios y niveles de calidad. Para hacer todo esto, algo que yo defino inicialmente son qué evidencias de aprendizaje yo voy a identificar. Es decir, si yo le propongo a mis estudiantes varias tareas para llevar adelante, la pregunta es, ¿cuáles de todas ellas se van a constituir en evidencias de aprendizaje? Y no quiere decir que todas las tareas que los estudiantes hacen son evidencias de aprendizaje que yo tengo que corregir o devolver porque no me da el tiempo, sencillamente. Entonces, los estudiantes me pueden enviar todas las tareas que hicieron, pero yo tengo que decidir de todas ellas cuáles se constituyen en evidencias de aprendizaje. Y seguramente son las más complejas. Si yo le doy al estudiante 5 preguntas para responder, leyendo un texto, no necesariamente es una evidencia compleja, pero si yo le doy un problema para abordar, donde además de resolverlo tiene que explicar cómo lo hizo, o pedirle que encuentre al menos 2 soluciones diferentes y que las compare entre sí, eso seguramente se convierte en una evidencia de aprendizaje compleja, si es que yo entendí y definí primero qué es aprender, ¿no? Un poco una de las diapositivas del principio que les decía, bueno, ¿cómo me doy cuenta cuando un estudiante aprende?
y siguiendo esa línea es que yo voy a definir evidencias de aprendizaje.